Pichincha Universal. 8:42. Camila Montesinos, ella es máster en Salud Global y Desarrollo, además investigadora del Centro de Investigación de Salud Pública y Epidemiología Clínica de la UTE. Con esta presentación le saludamos a Camila y lo primero que le quiero preguntar, porque entiendo que es la preocupación de todos los quiteños, pichinchanos y ecuatorianos, esta famosa curva epidemiológica está al tope. ¿Es cierto, como dice el régimen, que en Guayas ya va a la baja? ¿O cómo debe entenderse en términos técnicos el comportamiento precisamente de las curvas epidemiológicas, un poco para relacionarnos con la historia de este tipo de eventos? Bienvenida, Camila, le escuchamos. Buenos días, Licenia, buenos días, Washington. Gracias por la invitación y bueno, quiero aprovechar este espacio para enviar un saludo a toda la gente que está en primera línea para mantenernos a salvo y a quienes están sufriendo el impacto de esta pandemia, sobre todo pacientes y personas que han perdido a sus familiares. En cuanto a su pregunta, la curva epidemiológica nos muestra el número de casos que hay en la población. Lo que hablan de aplanar la curva es de que este número se mantiene algo estable y que en algún momento decrecerá. Sin embargo, dentro de la academia hay varios modelos de esta curva epidemiológica. Del aplaneamiento de la curva se habla mucho porque se espera que en un punto lleguemos a eso para decrecer. Sin embargo, estos modelos no son precisos, ya que carecemos del suficiente número de casos reportados, ya que no tenemos suficientes pruebas. Por otro lado, no se ha logrado completar el número de pruebas al día que se espera. Y esto no nos da una precisión en cuanto a la curva que podemos ver. Por otro lado, también tenemos el reporte de muertes, que hay un desfase entre el número de casos y de muertes, que es diferente. Vienen reportados desde el COE, desde los registros civiles, cementerios, todos se reportan de distintas maneras. Y creo que eso es algo que hay que mejorar en cuestión a la vigilancia epidemiológica. Doctora, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. De acuerdo a las autoridades, el 69.4% de los casos en lo que tiene que ver con el Distrito Metropolitano se encuentra en 17 parroquias, de las cuales 7 están al norte de la ciudad, 6 en el sur, 3 en los valles, y este grupo se une también el centro histórico. ¿Cómo entender esta difuminación de casos a lo largo de la ciudad a pesar de las medidas restrictivas que se tomaron en Quito, siendo una de las ciudades que tomó esta clase de decisiones de forma prematura, digamos, en comparación con lo que se hizo en Guayaquil? ¿Cómo entender que pese a todo los casos se hayan distribuido prácticamente a lo largo de la ciudad de Quito, concentrándose preocupantemente en el sector de Ñaquito? Bueno, en Quito sí hubo una respuesta pronta a la pandemia, lo cual probablemente ayuda a que se eviten un mayor número de casos. Y a pesar de esto, ha habido una falta de corresponsabilidad de la ciudadanía. Por eso es que vemos también este disparcimiento de casos en la ciudad. A pesar de las medidas estrictas de contención, que para que sean efectivas, se requeriría que por lo menos 1 de cada 8 personas salga, o sea, máximo 1 de cada 8 personas salga, sea a hacer compras, a alguna emergencia. Pero esto no se ha visto en la ciudad. Y bueno, quizás sea también a esto que en ciencia llamamos sesgo de confirmación, es decir, la gente cree que algo no va a pasar y toma cierta información de acuerdo a lo que tiene en sus percepciones, ¿no? Entonces, la gente, hasta que no pasa algo, no cambia muchas veces esa concepción. O a lo largo del tiempo, sabemos que, desde el 17 de marzo deberíamos haber estado en casa. Con el transcurso del tiempo también la gente puede llegar a pensar que no pasa nada y
salir a pesar de las restricciones. Y claro, esto no solo requiere medidas desde las autoridades, pero también una corresponsabilidad de la ciudadanía por prevenir la transmisión del virus. Ahora, Camila, algo que yo digo la ciudadanía se está preguntando, ¿no? Por ejemplo, en el barrio La Floresta, para citar un ejemplo nomás, no hay contagios de coronavirus. Se conoce que no hay todavía. Y la gente dice, yo voy a salir con mi mascarilla, ¿no es cierto?, con mis guantes, y realizo una actividad un tanto, digamos, normal, entre comillas, en la medida de lo posible. Esto no le permite al ciudadano o ciudadana que hace ese tipo de actividad estar segura, ¿o sí? Porque uno no sabe el virus, cómo es que se irradia, aunque se conoce técnicamente que únicamente cuando se está a cierta distancia hay estornudes, o porque alguien topó la baranda, o la manija, o el dinero que circula, y eso entra por las vías respiratorias, pues uno se contagia, sabe. Pero ¿cuándo es que uno en efecto está exento para evitar el contagio? Y no mostrar estos niveles de confianza que le permiten decir, bueno, como en mi barrio no hay coronavirus, viva la fiesta. A ver, sí. Camila, por favor. Es un buen punto. Bueno, primero, no por el hecho de que no se reporten los casos, no hay coronavirus. Quizás existe en el barrio, pero no lo sabemos. Puede haber el hecho de usar máscaras, de usar guantes, de no sé, llevar gel antiséptico todo el tiempo, puede dar una falsa sensación de seguridad. Por eso en ciertos países todavía no aceptan el que la gente use guantes, por ejemplo, porque todavía no sabemos cómo se usan los guantes de manera apropiada. O sea, podemos tocar ciertas superficies que están contaminadas y al quitarse los guantes, topar una zona del guante que esté contaminada. Luego llevarnos eso a la cara o a la nariz, y eso puede causar ya la transmisión. Entonces, el hecho de que tengamos mascarilla, que tengamos guantes, no quiere decir que ya estamos totalmente protegidos. Entonces, es importante tener en cuenta esto y por algo es la cuarentena, es una medida mucho más estricta en salud pública para la prevención de mayor número de contagios y para que también en un tiempo, ojalá no tan lejano, podamos ya retomar ciertas actividades, porque de aquí no será que volvamos a la vida normal, o sea, la vida anterior que teníamos tan pronto. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Doctora Montesinos, hay un estudio que se ha dado a conocer en las últimas horas que señala que el coronavirus afecta también al cerebro. ¿Usted lo conoce? ¿En qué consistiría esta afectación? ¿Es verdad que esto es así? No conozco de este estudio. Sería interesante saber más de esto. Sin embargo, al momento, muchos de los estudios que tenemos son estudios sea de casos, reportes de casos, series de casos, es decir, reportes que se dan de distintos hospitales, sea de una o varias personas, se ven qué síntomas tienen en común, qué presentaciones fisiológicas hay alrededor de la enfermedad y se reporta qué podría pasar. No sé si es el caso de este estudio, pero hay que ser cautos también en cuanto a qué estudios se leen, porque podemos ver que hay muchas publicaciones científicas, pero de ellas también hay que ver qué calidad de publicaciones tenemos, de estudios que se están dando. Claro, al momento hay muchos estudios, por ejemplo, llevados a cabo en China, Italia, Estados Unidos, por la cantidad de casos también que tienen. Y ante lo que leamos, y creo que este es un mensaje importante para la ciudadanía, hay que ser muy cautos. La información que pasemos, que sea información que verifiquemos. Y ante los estudios que damos, leerlos. Afortunadamente ahora la apertura para la comunidad científica es muy grande, ya que la mayoría de investigaciones están abiertas sin pagos, lo cual no sucede en otras circunstancias. Entonces podemos acceder a esta información
y lo que sea que vayamos a enviar a otras personas, que lo hagamos verificando esto, que de dónde viene. El estudio al que yo le hago referencia es de médicos de Nueva York que están tratando enfermos con COVID-19 y observan cada vez más un síntoma que se suma a la fiebre, la tos y la falta de aliento. Muchos de los pacientes están desorientados, dicen estos médicos, que no saben dónde se encuentran ni en qué año viven. Esta confusión se debe a veces a la falta de oxígeno en la sangre, es la conclusión en la que han llegado médicos de Nueva York que están tratando casos de coronavirus. Recuerda que Nueva York es el epicentro, si se puede decir, de los Estados Unidos con casos de coronavirus. Gracias. Lo leeré. Gracias. Ahora, una cosa que le quiero preguntar sobre el comportamiento y la proliferación de mensajes de mucha gente que obviamente está preocupada y que quiere ayudar a la gente, pero que lo puede hacer de manera errónea. Por ejemplo, ¿no? A ver, si usted ya está con coronavirus, no vaya al hospital, no vaya a ningún lado, porque ahí usted va y se muere. En el Ecuador está pasando eso. No le cuida porque está saturado. Y entonces, ponga un agüita, ponga ciprés, ponga eucalipto, cebolla, ajo machacado y haga vaporizaciones. Y con eso usted ya se cura del coronavirus. Se debe tener confianza en este tipo de recomendaciones que pueden ser valederas en un momento determinado. Nadie sabe porque pueden haber dado resultados en determinados casos, pero ¿cómo entonces debe absorber la comunidad este tipo de mensajes que oiga en cualquier cantidad en las redes? Claro. Bueno, lo que recomienda la OMS es que ciertas medicinas, que muchas de ellas son como medicinas ancestrales o medicinas alternativas, se las tome como un apoyo a la parte biomédica que existe, ¿no? En cuanto a los mensajes de la población para ayudar, justamente esta información sobre un posible tratamiento es muy peligroso porque puede crear una falsa esperanza en mucha gente, puede sobre todo crear la desinformación, ¿no? La inforemia como pandemia en la información. Y por eso es que mencioné anteriormente, se debe verificar esta información. Tenemos medios oficiales, o sea, centros de investigación que se encargan del control de epidemias, la CDC de Estados Unidos, Europa, la OMS a nivel global y a nivel regional la OPS. La OMS recién mencionó que se están llevando a cabo varios ensayos clínicos sobre tratamientos posibles, pero claro, eso toma mucho tiempo, entonces crear una falsa sensación de posibles tratamientos no viene a ser muy ético con la población que está viviendo la enfermedad. Entonces, eso es algo muy importante que debemos hacer como ciudadanos, como medios de comunicación, como autoridades, usar información basada en la evidencia y justamente saber de dónde viene esta información. Sobre todo ahora que en las redes sociales es muy fácil compartir información en WhatsApp, en grupos a los que pertenecemos. Y esta es, creo, una buena lección para, no solo para ahora, pero a futuro, en lo que sea que nosotros veamos en cuanto a salud y la evidencia de las enfermedades. Doctora Montesinos, para finalizar de mi parte, muchas personas que son asintomáticas están contagiando a otras. ¿Cómo hacer en esos casos si es que solamente no va a saber que tiene el virus y sigue contagiando? ¿Cómo se actúa en esos casos? ¿Cómo una persona, si no tiene los síntomas, va a poder determinar que está enferma y que es sin duda un peligro para sus familiares o para el resto de personas? Bueno, algo que no sabemos al momento en el país es el número de personas asintomáticas que posiblemente, estos casos asintomáticos que existen y que posiblemente transmitan la enfermedad. Esto puede hacérselo a través de un testeo, de realizar pruebas aleatorias a la población. Lamentablemente no estamos en esas condiciones, entonces no sabemos nuestra situación en cuanto a eso, pero justamente por eso son todas estas medidas de prevención, el uso de mascarilla, el quedarse en casa, el evitar el contacto con otra gente, tener un distanciamiento físico que ahora se recomienda a nivel internacional llamarlo distanciamiento físico, no distanciamiento social, porque no queremos
crear un distanciamiento social. Ahora, sobre todo cuando hay muchas personas solas en casa, cuando hay muchas personas que necesitan un apoyo psicológico para enfrentar la ansiedad y estrés. Entonces, mantener este distanciamiento físico ayuda a evitar contagios en la posibilidad de que haya casos asintomáticos. Muy bien, Camila, muchas gracias por haber atendido este diálogo. Y aquí sacamos una conclusión, ¿no? Es decir, no tenemos que confiarnos, hay que seguir al pie de la letra lo que se dispone de quedarse mejor en casa y salir solamente si es estrictamente necesario. Y también de que es necesario hacer tests de manera mucho más numerosa para en el cerco epidemiológico detectar en efecto a gente que puede estar asintomática pero que está con el virus. Eso sería, a futuro va a ser muy fundamental. A Camila Montesinos le agradecemos por haber atendido la entrevista. Será hasta una nueva oportunidad. Y también, Liz, a ti por habernos acompañado, que nos vamos ya. Muchas gracias. Muchas gracias. A los dos, un buen día. Igual manera, buen día.